Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Comienza tu día meditando el Evangelio de la vida con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy, miércoles 10 de enero, escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. La tecnología nos sorprende cada vez más, porque está diseñando aparatos cada vez más inteligentes. Ya nos asombraba mucho ver un muñeco que hablaba, o sea que repetía frases. Luego llegaron los teléfonos inteligentes, llamados así por la cantidad de cosas que son capaces de hacer. Pero a lo que muchos no se imaginaban llegar es a lo que hoy tenemos en un sencillo dispositivo que cada vez más gente tiene en su casa. Se trata de una pequeña bocina que hasta tiene su propio nombre, Alexa. Como cualquier bocina, suena y suena muy bien, pero lo que la hace inteligente es que no solo suena, sino que también escucha. Basta con que diga su nombre, Alexa, y de inmediato enciende una luz que significa que ha reconocido tu llamado y está atenta a lo que le vas a decir. Y te responde, ya sea que le pidas que ponga música, que te diga la hora, que te apague la luz, que te dé el clima, las noticias. Te responde cualquier pregunta cuya respuesta esté en Internet. Pero ¿qué es lo que hace que estos aparatos se consideren inteligentes? No su capacidad de sonar, sino ser capaces de escuchar. Hoy continuamos en la primera lectura con el libro de Samuel, aquel profeta que desde pequeño fue entregado por su madre al servicio del santuario del Señor. Samuel creció en un ambiente sagrado, familiarizado con los rituales, los rezos, el aroma del incienso y la enseñanza de la ley. A su corta edad, de seguro, ya podía dar razón de muchas cosas de su religión, por lo que podía ser considerado un niño muy inteligente. Pero hablando de inteligencia, no como buena memoria, ni como facilidad de palabra, ni de su capacidad para hacer muchas funciones, sino inteligencia como uno de los dones del Espíritu Santo. Esa la tuvo cuando Samuel fue capaz de escuchar la voz del Señor. En 2 ocasiones durante la noche, Dios le habló por su nombre: «Samuel, Samuel». Pero Samuel no lo reconoció, ya que Samuel conocía mucho sobre Dios, pero no conocía a Dios. Él hubiera sido un buen servidor del altar o un buen sacerdote del santuario, como su mentor Elí. Pero fue mucho más que eso. Fue un profeta que regiría a su pueblo, gracias a que aprendió a decir: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». El don de inteligencia se refiere
a la capacidad de comprender las verdades reveladas, de profundizar en el sentido de la palabra de Dios. ¿Y cómo se llega a esto? Escuchando. Sabe orar bien no el que sabe cómo hablarle a Dios, sino el que aprende a escuchar a Dios. Pero tantos profesionales de lo sagrado, que se creen expertos por saber tanto sobre el Señor y creen que eso les da autoridad para hablar en su nombre, cuando solo cumplen sus propios caprichos, atribuyéndoselos a Dios. Parecen tener la actitud contraria a la de Samuel. En lugar de decir, habla Señor, que tu siervo escucha, dicen, calla Señor, que tu siervo habla. Qué difícil es hoy en día saber escuchar. Incluso cuando parece que escuchamos, en vez de comprender, solo estamos pensando qué contestar para imponer nuestras ideas. En el Evangelio de hoy, vemos a un Jesús que predicaba, y su palabra era tan poderosa que tocaba corazones, sanaba enfermos y sometía demonios. Pero la eficacia de su hablar provenía de su capacidad de escuchar. Por eso se retiraba a solas, para sumergirse en la oración y escuchar a su Padre Dios. A la suegra de Pedro la levantó de su postración, porque supo escuchar lo que ésta le decía sin palabras. Bastó un gesto amable, un acercamiento para devolver las ganas de vivir a esa mujer que se sentía sola e ignorada. Un buen locutor, un predicador o un gran cantante deben tener, desde luego, una muy buena voz, pero sobre todo han de tener un muy buen oído. De lo contrario, no conectan con sus oyentes o desafinan. ¿Y tú, qué tan inteligente eres? Solemos determinar la inteligencia por cómo la persona habla, pero lo que más nos dice de su inteligencia es cómo la persona escucha. Y sobre los aparatos llamados inteligentes, con todo respeto, pero conocemos a tantas personas que parece que lo único inteligente que tienen es el teléfono, porque a pesar de ser un medio para comunicarse con los que están lejos, te incomunica con los que están cerca. Demuestra tu inteligencia y tu educación, escuchando atenta y empáticamente a quien tienes enfrente, y demuestra qué tan espiritual eres, no por lo que hablas sobre Dios, sino por tu disposición de escuchar a Dios. Que tengas un día lleno de bendiciones.